Muy bien. Bueno, entonces muy buenas noches para Jimmy y un cordial saludo para todas las personas que en otro momento estarán escuchando la grabación. El día de hoy pues vamos a estar concentrados en dos temitas, digamos que son como el grueso del curso, ¿cierto? Como yo les había mencionado en los anuncios, vamos digamos que a aterrizar un poquito más el término de desarrollo humano, pero también vamos a estar hablando de cultura. La idea es que pues logren tomar como notica de las cosas más importantes, porque es muy posible que algunos de los conceptos que vamos a tener en este encuentro, eh, pues de pronto de ahí salgan algunas preguntitas para la evaluación en línea para que lo tengan presente. Muy bien. Bueno, entonces yo les voy a compartir por aquí la presentación, pero voy a pedirte un favor muy especial, Jimmy, porfa, inhabilita tu audio para que de pronto no escuchemos muchos ruidos de fondo. Te lo agradezco. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo humano, sobre todo desde todas las temáticas que nosotros tenemos en el curso, mmm, a ver, el curso está, digamos que visualizado desde una mirada muy, desde el humanismo cristiano, ¿cierto? Ustedes saben que hacemos parte de la Universidad Católica del Norte, como su nombre lo indica, por lo tanto el curso de Desarrollo Humano, Cultura y Sociedad está enfocado a partir del humanismo cristiano, y sabemos que vamos a encontrar demasiado contenido en estas unidades. Así que yo posiblemente les ponga un anuncio donde les cuente más o menos sobre qué textos específicamente vamos a tener las evaluaciones en línea, teniendo en cuenta que, pues, que son demasiadas lecturas y que la idea es que de todas formas ustedes logren como hacer un análisis de realmente qué es lo que consideran que es importante y qué con qué nos vamos a quedar de este curso. Eh, Hay que ser un poquito selectivos al momento de mirar cuál es la información a la que vamos a acceder también. Muy bien. Sabemos entonces que desde todas las temáticas que abordamos en la unidad número uno, básicamente y en uno de los primeros videos, lo que nos muestran sobre el desarrollo humano es que es el aumento del rango de posibilidades o de opciones que nosotros tenemos como seres humanos para elegir, ¿cierto? Para elegir sobre algunas, digamos que, posibilidades que se nos van presentando en nuestra cotidianidad. Y que son también todas aquellas capacidades que de alguna manera se van construyendo. ¿Para qué? Para que la sociedad logre, con el pasar del tiempo, desarrollarse, ¿cierto? Desarrollarse, crear nuevas posibilidades y aprovechar pues como todos los recursos que día a día vamos teniendo. Muy bien, entonces cuando hablamos también de desarrollo humano, resulta que hacemos referencia a 5 mínimos. Entonces la idea es que hoy, digamos que nos vamos como con una idea clara de, valga la redundancia, de cuáles son esos 5 mínimos del desarrollo humano y cómo se interconectan entre ellos, y cuál es como digamos que el significado que ello le da al concepto. Porque cuando uno habla de desarrollo humano, y creo que también se los manifestaba en uno de los anuncios, generalmente lo asociamos al crecimiento económico, pero resulta que hay una cantidad de, digamos que de ideas que dejamos por fuera del concepto y que de alguna manera son las que finalmente hacen que podamos hablar de un desarrollo humano integral. Por eso le decimos integral, ¿cierto? Que no significa única y exclusivamente hablar de infraestructura o de, o de crecimiento económico como tal.
y que hoy, pues entonces estamos ante un nuevo modelo social eh, que hace que el hombre de alguna forma tenga que empezar a construir, aprender a desaprender de alguna forma, que tengamos que tomar conciencia frente a todo lo que estamos viviendo en este momento. Y pues una invitación también muy especial y es la que nos deja este curso y es en despejar un poquito esa desesperanza del otro y de nosotros mismos. Y de hecho leyendo sus eh, informes sobre el humanoscopio hay observaciones muy críticas, muy reflexivas frente al tema y en su mayoría pues digamos que estamos como angustiados y preocupados por el tema bueno, qué pasa con el medio ambiente, con el calentamiento global, con nuestras reservas naturales. Creo que es uno de los temas que más nos preocupa en este momento y que en su mayoría quedó evidenciado en sus informes. Entonces, digamos que la invitación que nos deja este curso es como a que tengamos esperanza de nuevo, a que hay cambios que tienen que empezar desde nosotros mismos y que estar en un curso como este nos brinda la posibilidad precisamente como de abrir la mente a otros horizontes que a veces desde nuestra cotidianidad pues no visualizamos o no lo hacemos consciente. Muy bien, entonces uno de esos mínimos está relacionado con el ingreso digno. Y el ingreso digno tiene que ver, digamos, con mejorar la perspectiva que nosotros tenemos del desarrollo personal, está relacionado con la protección social para las familias, con la seguridad que nosotros tenemos en nuestros lugares de trabajo, eh, digamos que con la manera en que nosotros satisfacemos nuestras necesidades y hasta qué punto realmente tenemos acceso como a esos recursos básicos para poder lograr un nivel de vida digno. Muy bien. El segundo mínimo tiene que ver con la libertad cultural. Y cuando hablamos de libertad cultural, digamos que eso hace referencia a todo el mundo diverso en el que nos encontramos hoy, a tener una identidad propia, a qué es lo que yo quiero para mi vida, cómo me visualizo, eh, digamos que cuáles son como todas esas construcciones que hacen que yo pueda tener una vida plena, por lo menos para mí, porque lo que para mí puede ser calidad de vida y tener una vida plena puede que para la otra persona no lo sea. Y creo que precisamente esa diversidad es la que eh, hace que todos, digamos que podamos hacer parte de un mismo universo y que podamos practicar una cantidad de valores de respeto hacia el otro, sobre todo cuando nosotros hablamos de libertad cultural, obviamente aquí digamos que también está relacionado todo lo que tiene que ver con la comunidad LGTBI y la importancia de aprender, digamos que a respetar también la diferencia y también está relacionado con el asunto político, ¿cierto? Con el asunto sociopolítico, con las diversas formas de pensar, con las diversas construcciones que tenemos y cómo entonces lograr que a partir de esa interacción que yo tengo con el otro, podamos a través del respeto eh, compartir ciertos ideales. Bueno, muy bien. El otro mínimo, el tercer mínimo, tiene que ver con la vida digna, que de alguna forma está directamente relacionado con el ingreso digno. Y vida digna es básicamente todo lo que tiene que ver con vivienda, salud y educación, ¿cierto? Como la imagen misma lo muestra, es que yo pueda tener acceso a una vivienda, cómo estamos en temas de salud, que sabemos que en Colombia tenemos unas limitantes inmensas en temas de salud, la oportunidad en las citas cada vez es más lejana. En nuestras EPS, antes uno conseguía una cita para el día siguiente, incluso para el mismo día. Ahorita tú necesitas una cita y te aparece, no sé, disponibilidad en 8 días, 12 días, 15 días.
Y no solo eso, son las filas que tenemos que hacer, los medicamentos que nos envían, que nos ordenan en las fórmulas, las citas con especialista, cuántos meses tardan. em, y sabemos que habría que hacer un cambio desde la base, desde la estructura misma que tenemos frente al sistema de salud en nuestro país. Y pues obviamente es un tema también bastante preocupante mmm, por digamos que por las diferentes dinámicas que se mueven en torno a ello, también desde lo político, ¿cierto? Como digamos que se manejan como algunas estructuras ahí que a veces no salen a la esfera de lo público, pero que pues para nadie es un secreto que realmente es un tema que está en deterioro y hasta qué punto entonces podemos eh, pensar en que tenemos una vida digna cuando analizamos asuntos tan puntuales como ese, ¿cierto? Igual con el tema de la educación, eh, la privatización que desean hacer de las pocas universidades públicas que tenemos, eh, el asunto de la infraestructura también de algunas universidades, del, del número de docentes que cada vez es más reducido, pero entonces más trabajo, más cursos, más materias y hasta qué punto podemos, digamos, que dar una respuesta satisfactoria al número de estudiantes que tenemos frente al, digamos que al recorte de personal que se hace cada vez más latente en muchas de nuestras universidades en Colombia, cuáles son los recursos que el Estado está asignando para todo lo relacionado con el tema de la educación, del deporte en nuestro país, pues que en este momento hemos estado pasando por digamos que unos escenarios favorables para el país frente a muchos de los deportes que tenemos aquí, pero realmente desde dónde están saliendo estos talentos y estos recursos y hasta qué punto el Estado, el gobierno colombiano está haciendo una inversión significativa en el tema deportivo. Muy bien. Bueno, pues sabemos entonces, igual que les decía con lo del ingreso digno, que vida digna sería hacer un análisis frente a, bueno, realmente me siento satisfecho, realmente tengo acceso a las necesidades básicas o no, y de no ser así, entonces, ¿cuál sería la propuesta para poder mejorar, para poder tener acceso a este escenario donde a veces se nos presentan tantas limitantes? Muy bien. Mm, Otro de los mínimos entonces tiene que ver con la educación. Mm, de alguna manera también lo mencionamos en el mínimo anterior, cuando hablábamos de vida digna. Eh, la educación debería ser lo que nos permita tener una libre determinación, por ejemplo, es lo que nos invita o nos brinda la posibilidad de acceder a determinado conocimiento, a una formación en un tema específico. Eh, la educación es todo lo que tiene que ver con la expresión de, digamos que de libertad, de voluntad de los individuos, de capacidad reflexiva. Por eso yo, por ejemplo, en este primer trabajo del humanoscopio les pedía como, bueno, vamos a hacer un análisis reflexivo porque finalmente ese tipo de construcciones y a través de las redes sociales es que podemos empezar a hacer muchas movilizaciones y para ello pues es importante obviamente tener la posibilidad de expresar desde nuestra voluntad individual y desde nuestra libertad de expresión de alguna forma, eh, cómo poder alimentar como toda esta parte del acceso al conocimiento y cómo podemos multiplicar ese tipo de reflexiones que nacen desde escenarios académicos.
y que incluso se pueden volver o es como la puerta de entrada para otros escenarios que surgen en la cotidianidad, digamos que en la conexión y en la relación que yo tengo con otras personas y que aunque no estemos, digamos que posicionados desde los mismos escenarios, cómo podemos enriquecer nuestro punto de vista frente a eso que piensa el otro, pero cómo además a partir del conocimiento que vamos teniendo en estos espacios podemos también hacer construcciones chéveres y aprender a desaprender, como les mencionaba también al inicio, que es, digamos que una palabra bastante significativa en este curso, porque de alguna forma y manifestado por muchos de los estudiantes en sus construcciones, y es como que, bueno, este tipo de ejercicios nos permiten tener una visión distinta de lo que pensábamos que era el desarrollo. Entonces, ese es uno de los objetivos que tenemos con este curso, que aunque sé que para muchos puede ser como la materia de relleno, entre comillas, porque quizás no le vean mucha relación con el programa en el que ustedes están, pero que a la larga es uno de esos cursos que finalmente nos va a generar o nos va a hacer como un clic frente a muchas situaciones de nuestro día a día que a veces no hacemos conscientes. Muy bien, y el mínimo de la libertad política. Hay una frase de Einstein que a mí me gusta mucho y por eso decidí pues como compartirla en esta presentación, porque creo que eso básicamente encierra todo lo que tiene que ver con la libertad política. Eh, Como el autor lo dice, implica la libertad de expresar la opinión política que uno tenga oralmente o por escrito y un respeto tolerante hacia cualquier otra opinión individual. Cómo aprender a ser tolerantes con el pensamiento del otro, cómo respetar la opinión del otro sin juzgar, sin, digamos que estar como o caer en vergüenza o hacer caer en vergüenza a la otra persona también, cómo a partir de, digamos que de las construcciones que hacen otras personas, puedo también enriquecer mi conocimiento y si no estoy de acuerdo, pues válido no estarlo, pero el problema radica en que no respetamos o no tenemos la suficiente tolerancia para aceptar a veces cierto tipo de pensamientos que vienen desde afuera, y eso tiene que ver también con un asunto de personalidad, de cómo estamos manejando nuestro ego, de cuál es la capacidad de autorreconocimiento y autoevaluación que tiene cada uno y hasta qué punto aceptamos eso otro que para mí puede ser distinto y problemático, pero cómo aceptarlo con respeto. Mm, Hay una frase que me encontré en algún momento por ahí, no recuerdo en dónde, que decía que si hay libertad no hay conciencia, es decir, nosotros tenemos de alguna manera cierto grado de libertad, pero en medio de esa libertad que tenemos no tenemos conciencia frente a otras situaciones que se nos presentan. Entonces, valdría la pena replantear cómo es la forma en que nosotros a veces visualizamos al otro. Cuando vemos, por ejemplo, un periódico, cuando leemos un periódico, cuando estamos, no sé, leyendo en Twitter, por ejemplo, cómo aprender a mirar esa visión del otro, pero sin entrar a juzgar, porque de repente es lo que en muchas ocasiones hacemos incluso desde nuestros hogares, cuando estamos en un aula de clases, cuando estamos en un escenario laboral, entonces todo el tiempo estamos como con la crítica hacia la otra persona, pero hasta qué punto realmente aprendemos también a ponernos en el lugar del otro y cómo mirar
desde esa perspectiva que obviamente es muy complicado aprender a ponerse en los zapatos del otro, pero cómo intentar hacer ese ejercicio mmm, y mirar qué reflexión me deja eso. Qué rico que cada uno de ustedes pudiera, digamos que plantearse ese ejercicio y es, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo esta otra persona, o no me gusta la forma en que se viste esta otra persona, o bueno, tantas cosas que a veces no nos gustan del otro, pero cómo aprender a tolerarlo sin que eso me genere malestar a mí. Digamos que esa es como la reflexión básicamente que yo hago desde un ejercicio muy práctico para entender la libertad política y para proyectar de alguna manera esa conciencia y esa voluntad de querer hacer las cosas con la mayor tolerancia posible hacia eso otro que a veces es desconocido para mí o que no logramos comprender o que no queremos que entre también en nuestro mundo. Digamos que con respecto a los 5 mínimos habría muchas reflexiones que hacer. Eh, ¿Cuál es la calidad que nosotros tenemos de las posibilidades que tenemos de acceder a este tipo de mínimos que realmente nos generen calidad, eh, gratuidad en los servicios, por ejemplo, cuáles de esos mínimos, eh, a cuáles de esos mínimos podemos acceder de manera gratuita, por ejemplo, cuando hablamos del tema de la educación, cuando hablamos del tema de la salud. Eh, Habría que hacer un análisis ahí que nos daría para un buen rato y que sería un tema de debate interesante. Es bueno también aprender a conocer la perspectiva de ustedes y saber qué piensan de estos mínimos. Realmente tenemos oportunidades, sí o no, más o menos podemos acceder a ellos. Eh, y digamos que queda ahí como el interrogante para que cada uno y cada una de ustedes haga una autoevaluación frente a los mínimos de desarrollo eh, que nos propone esta presentación. Muy bien. Creo que una de las reflexiones que nos queda también desde aquí es que definitivamente tenemos que empezar a replantearnos desde dentro. Como les decía al inicio, a veces uno espera a que todo venga de afuera, del Estado, de las administraciones municipales y demás, pero eh, ¿qué estamos también aportando nosotros para que realmente podamos tener acceso a esos mínimos y podamos hablar realmente de un desarrollo humano desde una perspectiva integral? Entonces, hay que replantearse, ¿cierto? Empezar por nosotros mismos, por las modificaciones grandes o pequeñas que podamos hacer, porque nosotros estamos acostumbrados a tener un país muy paternalista, donde nos acostumbramos a lo paliativo, ¿cierto? Entonces es muy curioso porque estamos como en una zona de confort, de alguna manera, pero al mismo tiempo queremos tener un nivel de vida alto. Pero si nosotros no tenemos la conciencia para podernos pensar en ese alto nivel de vida, pues probablemente se nos va a complicar más, ¿cierto? Entonces es como cambiar la visión de el Estado me lo tiene que dar todo. Eh, yo he escuchado en algún momento en mi trabajo anterior a una mamá muy joven y ya tenía 8 hijos, entonces yo le preguntaba, bueno, ¿cuántos más vas a tener? ¿Estás joven? ¿Qué has pensado? Y ella me decía, ay, pues si el Estado me los mantiene, ¿por qué no los puedo tener? Ese tipo de respuestas lo dejan a uno como, wow, eso, ese es el monstruo que hemos creado, ¿cierto? Es a lo que nos tienen acostumbrados. Entonces, ¿cómo empezar a cambiar también ese chip y no esperar a que todo el tiempo los recursos y todo lo que está a mi alrededor y todo lo externo sea lo que me provea y entonces yo qué estoy también haciendo desde mi ser para que se den algunas modificaciones? Eh, Sabemos que tenemos, y es una realidad que igual no podemos ocultar,
y lo veía también reflejado en algunos de sus informes, de sus fotografías del humanoscopio. Eh, y es que tenemos unos altos índices de desempleo, eh, hay un aumento increíble, digamos que de los desniveles a nivel social, eh, están desapareciendo algunos espacios que antes eran relevantes, significativos, estamos talando árboles por doquier y no estamos midiendo las consecuencias que ello trae. Ahorita con la aparición de la minería, por ejemplo, que tenemos, pues no sé cómo estén en otros departamentos, pero pues en Antioquia es un tema bien complejo que tenemos en muchos de los municipios y cómo permitir o no eh, que se practique todo este tema de la minería en nuestros territorios y cuáles son las consecuencias que yo podría traer. Eh, digamos que tenemos un estado de bienestar eh, que pues que cada vez es menos, es decir, en lugar de mejorar, en lugar de tener mejores condiciones, pues vamos como disminuyendo y desmejorando nuestro nivel de vida y demás. Eh, como los servicios, como la salud, cada vez son menores, peores, complejos, como lo hablábamos ahorita. Entonces, bueno, creo que hay una reflexión bien importante que hacer aquí. Mm, muy bien. Digamos que en, es indispensable o es fundamental, no podemos pasar por alto entonces hablar de estos dos términos que tienen que ver con el desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable. Y la idea es que podamos hacer una diferenciación entre los dos porque a veces usamos ciertos términos de manera indiscriminada y no nos percatamos de su significado de fondo, ¿cierto? Entonces, pues el desarrollo sostenible es todo lo que tiene que ver con la buena gestión de los políticos, por ejemplo. O sea, es mm, todas las estrategias que salen desde el escritorio o incluso desde las mismas comunidades, desde los diagnósticos sociales y demás, y cómo llevar esas ideas, cómo aterrizarlas por medio de esa gestión o no, gestión o no gestión, que se hace, digamos que desde los gobiernos. Entonces, eso es lo que nos permite hablar de un desarrollo sostenible. Eh, hacer un uso, digamos que adecuado de los recursos, hacer un uso eficiente de los recursos naturales. El desarrollo sostenible tiene que ver con todo el reciclaje, la reutilización. El desarrollo sostenible reconoce y le da importancia a nuestro medio ambiente, a la naturaleza, a todos los recursos con los que todavía contamos, por lo menos aquí, aunque pues sabemos que también es un asunto que cada vez está en deterioro, pero que todavía tenemos muchas zonas fortalecidas frente a esta temática en nuestro país. Cómo cuidar entonces, cómo preservar nuestros recursos naturales. Eh, y el desarrollo sostenible nos habla entonces de la armonía que tiene que darse entre el proceso económico, pero al mismo tiempo la conservación de la naturaleza, o sea, cómo continuar creciendo a nivel económico, pero eh, teniendo prevalencia por la conservación de nuestra naturaleza. Y cuando hablamos entonces de desarrollo sustentable, entonces es, digamos que todo lo que puede perdurar en el tiempo. Es decir, el desarrollo sostenible, por ejemplo, cuando hablamos de la gestión que hacen los políticos, es bueno, listo, digamos que por periodos determinados y eso es lo que va a permitir como la permanencia de. Pero el desarrollo sustentable es cuando en efecto algo puede perdurar en el tiempo, cuando pensamos en las generaciones futuras,
Cuando nosotros satisfacemos nuestras necesidades en el momento actual, pero pensamos también en dejarle algo a las generaciones que vienen detrás. Es como no hacer uso de todos nuestros recursos ya, eh, es decir, cómo no sacrificar de alguna manera esos recursos en la actualidad pensando en todas las personas que vienen detrás y en lo que le va a tocar a ellos, ¿cierto? En cómo se van a encontrar, digamos que el panorama. Está relacionado con el equilibrio, con el cuidado obviamente del medio ambiente. Cuando hablamos de desarrollo sustentable, entonces hablamos no solamente de generar riqueza, crecimiento única y exclusivamente económico, sino también como pensar en la prosperidad, en el bienestar social, en el acceso a determinados recursos, en la satisfacción de nuestras necesidades. Muy bien, Jimmy, ¿cómo vas? ¿Sigues por ahí? ¿Estás escuchando? ¿Tienes de pronto alguna pregunta hasta ahorita con relación al tema de desarrollo humano? Sí, señora, por aquí te estoy escuchando. Pues digamos aquí en el municipio donde yo vivo, lo de la libertad política, digamos que no se ve mucho, porque acá pues es un municipio pequeño y más que todo ahorita en esta temporada que ya se acercan las elecciones y eso, o sea, aquí la gente, o sea, es bastante a la política y se han peleado familias, o sea, muchísimos problemas por culpa de eso. O sea, digamos que no hay respeto por la libertad política acá en este momento. Wow, y no, y creo que no solo donde tú estás, ¿tú dónde vives? Yo vivo en Fomeque, en el departamento de Cundinamarca. Ok, bueno, yo diría que no solamente allá, es una problemática que vemos en muchas de las poblaciones, en Antioquia también, en muchos municipios de Antioquia también, y precisamente como tú lo decías, esta es una época en la que empiezan a evidenciarse una cantidad de situaciones conflictivas, o entonces estamos esperando qué va a hacer este político por mí, entonces qué va a hacer este concejal por mí, todo el tiempo estamos pensando en esas medidas paliativas, entonces me das un mercado y a cambio del mercado yo te doy mi voto, ¿cierto? De alguna manera, pues obviamente no significa que siga pasando en todas las regiones del país, pero es una realidad que hoy en día todavía tenemos en muchas partes y que en efecto no es sencillo hablar en todos los escenarios de libertad política. Eh, sería lo ideal que podamos tener conciencia frente al tema y que podamos expresarnos de manera libre. Sin embargo, sabemos que hay territorios donde es bastante complicado y se nos limita mucho como esa capacidad o ese derecho que tenemos a la libre expresión del individuo, ¿cierto? Muy bien, pero bueno, la tarea sería entonces, Jimmy, bueno, o sea, desde qué espacios o desde qué escenarios o qué podemos nosotros proponer desde nuestras pequeñas o grandes iniciativas para de alguna manera combatir este tipo de situaciones. Y creo que ahí es importante, sin desconocer el trabajo de líderes que llevan mucho tiempo y tienen una experiencia grandísima en el ámbito de lo político, pero como también es chévere cuando hay una renovación de estos cargos, cuando vemos, por ejemplo, candidatos jóvenes que vienen con propuestas distintas. Pienso que de alguna manera eso también puede darle un aire distinto a todo el tema del escenario político, cultural, educativo y demás. Bueno, muy bien. Y la idea es que hoy hablemos no solamente de desarrollo, sino también de cultura, porque en el siguiente encuentro nos vamos a concentrar un buen rato en el concepto de sociedad y digamos que esa unidad también tiene mucho contenido, hay mucho que hablar frente al cuando hablamos de sociedad, entonces inevitablemente hay que hablar del término de familia, del término de educación. Entonces es un tema muy largo que vamos a dejar para el siguiente encuentro,
pero es importante que hoy nos vayamos como también con unas nociones, digamos que muy básicas, pero al tiempo como muy eh, claras frente al concepto de cultura, que de alguna forma pues ustedes ya lo vienen trabajando en esta segunda actividad. El término de cultura tiene infinitas connotaciones. O sea, cultura es todo. Cultura es el espacio en el que los seres humanos, digamos que nos desarrollamos, son todos los elementos que constituyen la integralidad del ser. Entonces, cuando hablamos de cultura, eso hace referencia a la identidad, a la creatividad, digamos que a la interrelación, al intercambio con el otro, al lenguaje, a los códigos que yo uso para comunicarme con otro. mm, y que es muy chévere también mirar cómo los códigos son tan distintos en cada uno de los espacios donde nos movemos y cómo si yo no pertenezco a esa cultura específica, pues me voy a perder y no voy a entender desde el lenguaje mismo, incluso corporal, desde la corporalidad. En muchas ocasiones nos comunicamos con el otro. Entre las mujeres a veces tenemos ciertos códigos, de alguna forma, y pues ustedes los hombres también. Y cómo lograr entrar como en esa dinámica y lograr comprender a fondo lo que simboliza para la cultura o para los territorios todo el tema de la simbología, de las representaciones, de los imaginarios sociales, de la jerga, del gentilicio, de la manera de vestirnos, o sea, todo lo que configura nuestra identidad hace parte de este amplio y complejo, pero también interesante tema de la cultura. Eh, Cultura es todo lo que hacemos, o sea, es todo lo que la gente hace, está relacionado con una red de significados que tenemos. Eh, Todos los días, de alguna forma, en los espacios en los que nosotros nos desenvolvemos, practicamos algún elemento que esté relacionado con la cultura, ya sea porque conocí a una persona que es de otro territorio, porque escuché, incluso en estos espacios, es muy curioso, en algún encuentro me pasaba con algunos estudiantes que yo usé un término pues muy coloquial, pero muy, digamos que muy paisa, y alguno de los estudiantes, yo creo que estaba explicando un tema y les dijo, voy a hacer una explicación muy coquito de este tema, y como que, profe, ¿qué es coquito? Y pues son, digamos que términos que hacen parte de nuestra cotidianidad, pero que obviamente en otro territorio puede significar una cosa absolutamente diferente, aún estando en el mismo país y en regiones incluso cercanas, pero como lo que para mí, o la palabra que tiene un significado específico para mí, si la digo en otro territorio puedo estar en problemas porque puede tener un significado muy distinto. Entonces, es digamos que muy interesante analizar como todo este conjunto de elementos que trae consigo la cultura. Eh, Muy bien. Entonces, bueno, como tenemos aquí, es un jardín donde formas tu identidad, es todo lo que nosotros podemos gestionar, todo lo que nos permite comprender lo humano realmente, es la manera en que nos relacionamos con el otro. Y cuando hablamos entonces de cultura, habría que hablar de cultura latinoamericana, de cultura colombiana, de cultura contemporánea, de todo lo que tiene que ver también con la multiculturalidad. Eh, Hay algo que para mí es fundamental cuando hablamos de cultura y es identidad cultural versus modernidad o posmodernidad. Eh, Cómo influye el tema de la globalización también cuando nosotros hablamos del término de cultura, de identidad cultural, porque finalmente la cultura nos va a servir como un criterio para poder definir, digamos que, cuál es el límite de todas las posibilidades que nosotros tenemos. Y por eso la cultura ha estado contemplada como un valor supremo, ¿cierto? Porque de alguna forma es lo que nos permite reivindicar la nacionalidad, defender nuestro territorio. Eh, la cultura es un concepto evolutivo,
es decir, todo el tiempo está en transformación. Y digamos que se trata entonces de un conjunto, de un conjunto donde vamos a estar haciendo permanentes cambios, es decir, hay un flujo constante de términos eh, dentro de todas las esferas de lo cultural. Muy bien. Mm, vamos entonces a mirar por acá. Se me pasó la diapositiva. Bueno, muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo lo que tiene que ver con la identidad latinoamericana, bueno, y hay una frase de José Martí que me gusta que dice, a conflictos propios, soluciones propias, a vida nuestra, leyes nuestras, digamos que es como lo que nos permite tener una, es decir, como vamos a buscar soluciones y vamos a buscar respuestas, pero en nuestros mismos territorios y de acuerdo a las leyes que cada uno contempla, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la identidad latinoamericana es todo lo que tiene que ver con el sentido autóctono, con la proyección hacia el futuro, con todo lo que para nosotros es original. Y digamos que con ese pensamiento martiano, entonces, eh, se nos convierte como en un marco de referencia que nos permite abordar todo el tema de la identidad cultural en Latinoamérica, pero también entender cuál ha sido el movimiento de emancipación que hemos tenido, porque entonces empieza a surgir ahí la necesidad de conocer, de resolver algunos conflictos, eh, qué significa entonces eh, para Latinoamérica defender a capa y espada, como todo el tema del territorio, de lo propio, de las capacidades, eh, y cómo buscar entonces que esas soluciones puedan emerger, pero desde adentro, ¿cierto? Desde las potencialidades que nosotros tenemos en el interior, porque digamos que lo externo es lo que viene luego, cuando hablamos de otros elementos que contemplan también la cultura. Entonces, por ejemplo, José Martí rechazaba a toda costa, digamos que la visión como racista, la visión excluyente europea, que todo el tiempo se basaba en la negación de la diferencia. Entonces él defendía, eh, digamos que la identidad latinoamericana tenía que permanecer, que las tradiciones tienen que permanecer, que las costumbres deben continuar siendo las que normalmente hemos tenido. Eh, digamos que él hace como mucha defensa de todos los pueblos autóctonos de América, entonces él defendía toda la identidad de los pueblos, el respeto por las formas de vida y nos hablaba también como de esa necesidad de unión latinoamericana ante la amenaza, digamos que de los norteamericanos y demás. Eh, entonces él es un pensador cubano, creo, si no estoy mal, que crea de alguna forma como un paradigma de emancipación humana, así lo nombra él. Entonces nos hace toda una conceptualización de diversos criterios de identidad cultural y de cómo preparar entonces la mente para la liberación de los pueblos. Es digamos que una mirada muy chévere que él nos hace desde el paradigma de la emancipación humana y cómo no permitir que seamos permeados por otro tipo o por el imperialismo de Norteamérica y cómo defender lo propio. Eso básicamente es lo que nos plantean en esta unidad número 2 frente a la cultura latinoamericana. Muy bien. Cuando hablamos de la cultura en Colombia, y pues por eso puse como este resumen acá, porque normalmente, y esto quiero que lo tengan muy en cuenta al momento de realizar sus presentaciones, sus trabajos, la tarea que están realizando en este momento, porque siempre hemos pensado o siempre hemos como visualizado la cultura en Colombia
desde una perspectiva muy pintoresca, muy recreativa, pero la invitación es a que podamos trascender a otros espacios, es decir, claro, hablar aquí de digamos que de los bailes, de la gastronomía, es un asunto que llama mucho la atención para los extranjeros, pero entonces como también darle un espacio que trascienda como esa mirada que hemos tenido de alguna forma reduccionista y como también mirar que la cultura colombiana es absolutamente diversa, eh, cómo no dejarnos, digamos que, cómo continuar, cómo no permitir que continuemos teniendo ese pensamiento que se concebía pues décadas atrás, donde vemos la cultura solo desde la parte recreativa y exclusivamente pues como todo lo que está vinculado con el ocio, con el folclore, porque a veces esa mirada limitada no permite que nosotros podamos abrir la mente como a otras posibilidades de ver la cultura, ¿cierto? Entonces, si la cultura o la concepción que tenemos de cultura en Colombia se sigue reduciendo solo a eso, pues no vamos a lograr tener como una visión que logre trascender de lo artesanal, de la gastronomía, que obviamente es muy importante, pero cómo lograr tener una visión más amplia que nos lleve, por ejemplo, a pensar en espacios de literatura, de bellas artes, de historia. Hemos perdido mucho el amor por la lectura, nos da pereza cuando sabemos que tenemos que leer mucho. Yo sé que muchos de ustedes cuando empiezan como hacer un bosquejo por todas las unidades, dicen, Dios mío, ¿qué es todo esto? Qué pereza, hay que leer mucho, porque hemos perdido el amor por la lectura, pero incluso desde los mismos hogares. Desde los hogares ya estamos haciendo que nuestros niños pierdan eso y todo el tiempo estamos más conectados con nuestros videojuegos y aparatos tecnológicos que nos hacen olvidar de otro tipo de escenarios que son importantes para nosotros. Hay una frase de Francisco Flores que dice, cultura puede describirse como aquello que hace que valga la pena el paso por la vida. Me parece que es una frase que de alguna manera refleja el significado de cultura y es cómo hacer que realmente este paso por la vida valga la pena, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces de la cultura colombiana pasamos también a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con la cultura contemporánea, eh, donde hay un autor que a mí particularmente me gusta mucho, que es Zygmunt Bauman, y él nos dice que nosotros vivimos en un tiempo donde hay una velocidad sin precedentes, donde todo el tiempo estamos carrereados, donde estamos en una, él lo llama hiperaceleración, es decir, no hay tiempo para analizar las cosas, no hay posibilidad digamos que de asimilación o de construcción de algunas ideas, desaparecen algunos espacios, entonces todo se vuelve como una repetición absolutamente mecánica. Nos habla también de de la racionalidad instrumental, digamos que de la poca flexibilidad de alguna manera que tenemos en la actualidad. Queremos todo para allá, entonces se empieza, digamos que, a promover, mmm, él lo llama como promover la determinada inconstancia, es decir, ya no hay aprendizaje continuo, ya no se fomenta la perseverancia, eh, queremos de alguna forma virtualizar todo lo que realizamos, es decir, obviamente los espacios virtuales son importantes, de hecho, un elemento que nos permite o una herramienta de aprendizaje fundamental para nosotros, pues es la plataforma que nos permite la Universidad Católica del Norte, por ejemplo. Pero un asunto es
aprovechar estos espacios virtuales para el aprendizaje y el continuo y el conocimiento y la formación, pero otro asunto es cuando lo vemos como un medio líquido, como un medio para acceder a otro tipo de herramientas o de aplicaciones que no siempre van a ser favorables, sobre todo para nuestros niños. Hay que estar haciendo seguimiento constante frente al uso que hacen de las redes sociales. Entonces hoy tenemos niños que a los 8 años ya tienen cuentas en Instagram, ya tienen su Facebook, ya tienen su teléfono más avanzado incluso que el de los papás. Entonces, ¿cómo estamos analizando todo el asunto de los límites? ¿Realmente estamos poniendo límites? Incluso desde los mismos aulas de clase, entonces los estudiantes todo el tiempo con su teléfono en la mano, estamos en una reunión familiar y todos son agachados, como ensimismados en su chat, pero entonces los espacios de interacción que teníamos antes se han perdido muchísimo. Hoy ya no queremos los juegos de calle, el tintín corre corre que a mí me tocó, por ejemplo. Creo que los niños hoy en día ya no saben qué es eso, ya no conocen las golosas o yo no sé cómo lo llaman en otros lugares, como el jueguito este que uno dibujaba con tizas. Bueno, o sea, una cantidad de juegos que creo que hoy en día han desaparecido en muchas de nuestras regiones y que para nuestros niños ya eso es como, pues, como estás out, pero entonces igual hoy los papás, muchos de los papás ni siquiera saben manejar de una manera tan ágil algunas herramientas tecnológicas como lo hacen sus hijos. Entonces, ¿cómo esa transformación? Es decir, es inevitable, ¿cierto? Obviamente estamos en un constante cambio y avance y demás, pero el asunto es que no estamos aprendiendo a ponerle también límite a ciertos asuntos, entonces obviamente la cultura está teniendo unas transformaciones a pasos agigantados, eh, a una velocidad pues impresionante como nos lo plantea Bauman. Muy bien. Eh, y precisamente esa cultura contemporánea es lo que nos trae también todo el proceso de la globalización y todo lo que implica hoy en día hablar de globalización, todo lo que ha pasado, digamos que en nuestros escenarios eh, con el proceso de globalización. Entonces tenemos una efervescencia por el consumismo impresionante, ya no tenemos normatividad, hay problemas gravísimos en el medio ambiente, hablamos de una uniformidad en los estilos de vida, entonces el asunto de la moda, de queremos todo el tiempo parecernos al otro en lugar de intentar ser más, digamos que distintos. Eh, la globalización nos trae, digamos que a colación todo lo que tiene que ver con el relativismo, con el pluralismo, con unificar muchos de los estilos de vida. Entonces eso hace que de alguna forma tengamos eh, o estemos en una vulnerabilidad sociocultural, ¿cierto? Donde hay una cantidad de riesgos asociados eh, que han pasado pues como de ser un componente cultural de nuestra sociedad, que están amenazados, que hablamos hoy de un montón de términos que realmente nos hacen alejarnos un poquito de lo que realmente debería ser la cultura. Entonces, importante aprender cómo a autorregularnos, a tener autocontrol, a, hacer como hacer un pare y analizar realmente cuál es el escenario en el que nosotros estamos en este momento. Porque como nos habla, pues todo, diga, otro de los efectos que tiene la globalización es que nosotros estamos consumiendo, pero consumiendo que a veces consumiendo ilusiones, consumiendo imaginarios, realmente no hay un impacto cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de desarrollo regional o de algunas estrategias
que queremos que prevalezcan en nuestros territorios, siento que ya no tienen el mismo impacto de antes, precisamente por el mismo ritmo acelerado, porque no hay control, porque no pensamos como en algunos riesgos que podemos tener, sobre todo frente al tema del medio ambiente, que definitivamente siento que hay que hacer una concientización y que es absolutamente necesario hacer como un pare. Muy bien. Y encontramos entonces también todo el tema de la multiculturalidad. Eh, digamos que la culturalidad, pues puse ahí como algunos términos claves, es un espacio diverso que configura nuestro mundo, son como todas las formas de vivir, de compartir, es el respeto por la solidaridad, es tratar de evitar todo intento de uniformidad, que es lo que nos plantea la globalización, es que podamos hablar de un intercambio, de una reciprocidad. Eh, y yo diría que la conclusión frente a este tema de la multiculturalidad es cómo aprender a relacionarse a partir del respeto con el otro, a partir del respeto por la diferencia y por la riqueza sociocultural, eh, porque desafortunadamente pues sabemos que no siempre es así y que por el contexto que tenemos no en todos los lugares podemos hablar de la existencia de una paz y de una democracia, ¿cierto? Entonces, pues bueno, creo que la invitación es a que tengamos como una valoración positiva de la diversidad cultural, que tengamos una actitud que no sea discriminatoria, que aprendamos a tener un reconocimiento por el otro, un respeto por la cultura del otro, a no ver lo distinto como malo. Creo que ese es un término clave y es que en muchas ocasiones pareciera ser que lo que es distinto entonces es negativo o es desfavorable. Creo que tenemos que dar un paso más allá y mirar más a fondo cada uno de esos escenarios que se nos va presentando en nuestra cotidianidad. ¿Qué demandan entonces los sujetos que impulsan las culturas? Libertad, definitivamente, y como incluso Jimmy también lo mencionaba ahorita, y es, bueno, las fronteras o las limitantes que a veces tenemos para hablar de libertad política, creo que es lo que más demandan los sujetos hoy en día. Libertad para qué, para poder decidir nuestros propios destinos, para poder elegir, para analizar todo el tema de nuestra identidad propia, de cuáles son las formas de participación, de cómo moverme frente a un mundo que si bien me ofrece múltiples posibilidades, al tiempo paradójicamente me las limita, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no caer en esa repetición mecánica? ¿Cómo aprender a salirnos de la zona de confort? Creo que ese es un mensaje importante que nos dejan estas primeras temáticas del curso y es, bueno, vamos a sacudirnos un poquito, vamos a salirnos de nuestra zona de confort y, y obviamente eso nos implica y nos trae nuevas exigencias, pero creo que es importante que aprendamos también a reconocer entonces cómo salirnos de allí y cómo aprender a mirar este tema eh, de la cultura, cómo hacer un análisis desde nuestros territorios y qué propuestas entonces tendríamos nosotros para mejorar la cultura, que es una pregunta bien importante que incluso hace parte de la actividad que tenemos en este momento, que espero estén todos muy juiciosos desarrollándola. Mm, no sé si de pronto Jimmy, de hecho, tengas alguna pregunta específica frente a la actividad que tenemos para este próximo lunes sobre la crónica digital de los elementos de la cultura. Yo creo que pues lo que estamos viendo en la presentación de hoy, en este espacio que tenemos hoy, nos va a dar como algunas clavecitas importantes para darle más forma a esta crónica digital que debemos estar haciendo en este momento frente a todos los elementos que componen la cultura.
Es muy importante que no se les olvide este pedacito de aquí que dice, finaliza la crónica realizando una reflexión de mínimo 3 párrafos, indicando cuáles serían tus propuestas para mejorar la cultura y así contribuir al desarrollo humano del país. A veces me pasan por alto esta pregunta y es de verdad un punto fundamental de nuestros trabajos. Miren, yo les invito a que sigamos muy juiciosos cada una de las instrucciones. En esta primera actividad pude notar que algunas personas, por ejemplo, obviaron unos puntos que si bien pudieron no ver como relevantes en el trabajo, realmente lo eran. Entonces vi muchos trabajos sin su conclusión, sin un análisis reflexivo, sin su introducción o una introducción de 2 renglones que no me dice como lo suficiente. Entonces vamos a ponerle mucho compromiso y mucho esfuerzo a cada una de las actividades que realicemos para que obtengamos un buen producto, no pensando solo en la calificación, sino que realmente podamos aprender. Me gustó mucho leer en varios de ustedes que les gustó hacer el ejercicio, que aprendieron, que tienen como una perspectiva distinta del concepto de desarrollo. Creo que esa es la idea. Pues nada, les recuerdo que la próxima semana tenemos una evaluación en línea. Se las voy a habilitar 2, máximo 3 días. Les estaré contando por los anuncios de cuándo a cuándo estará activa. Puede ser al inicio de la semana, en la mitad, al final. No sé todavía, pero deben estar pendientes. El caso es que pues es durante el transcurso de la semana. Ya les definiré las fechas de apertura y de cierre de la evaluación. Es una evaluación sencilla, pero pues obviamente es importante que estén concentraditos y que aprendamos pues cómo a leer bien las preguntas para que podamos responder de manera correcta. Bueno, no sé si de pronto, Jimmy, tengas algún aporte, sugerencia, pregunta que hacer. Bueno, profe, pues el tema relacionado con la cultura, pues es un tema, digamos, muy extenso, que viene desde, pues, desde nuestros antepasados, ¿no? Pues con su forma de vestir, de actuar, hasta el día de hoy, ¿no? Pues la forma como nos comportamos ante una sociedad, ante un evento, en la calle, o sea, es un tema muy extenso. Así es Y, bastante extenso. O sea, aquí nos podríamos quedar hablando de cultura hasta la medianoche. No sé si perfecto, de profe. pronto Entonces, pues, tengas. Sí, dime. ya ahorita, digamos, pues ya para el trabajo, pues, digamos, si en el primer trabajo, digamos, pues sí hubo de pronto algunas falencias o algo muy, muy mínimo, ya en el siguiente trabajo ya vamos a mejorar todas esas cosas para que nos quede mejor. Claro que sí, es la idea. ¿Cómo te pareció la actividad del humanoscopio? ¿Qué tal te fue? Bien, pues ahorita, pues mirando mi nota, pues me fue bien, ¿no? Pero sí, pues yo más que todo me enfoqué fue como con como lo que hay aquí en el municipio, ¿no? O sea, las cosas que se hacen acá y pues la verdad pues me fue muy bien con eso. Bueno, qué rico, no, me alegra mucho, esa es la idea. Yo espero que se vayan como con una perspectiva distinta después de ver este curso. Y bueno, recordarles que estaré pues como disponible para cualquier requerimiento que tengan. Ya saben por dónde me pueden ubicar. Este grupo pues ha estado muy juiciosito, pero al tiempo muy calladitos. Eso también me angustió un poco. La participación en los encuentros, pues como puedes notar, es mínima. Yo entiendo que son muy poquitos y que tenemos múltiples actividades que hacer, pero bueno, es importante que también saquemos como el espacio para que le dediquemos tiempo al curso. Y bueno, pues Jimmy, te agradezco mucho por la presencia en este espacio. Yo creo que ya vamos finalizando, son las 9:22, ya llevamos una horita y, uy, horita y media. Bueno, nada, espero que si tienen cualquier dudita, pues me lo hagan saber y les estaré comunicando cualquier novedad a través de los anuncios. Vale,
Listo, profe, muchísimas gracias. Y sí, pues ahí estaremos en contacto para cualquier cosa que se nos esté presentando. Claro que sí, yo por aquí estaré, que tengas una feliz noche y bueno, una feliz noche, feliz día o feliz mañana para quien luego vaya a escuchar la grabación. Un abrazo y pues deseo que estén muy bien, muchas gracias, hasta una próxima.